Ramón, buenas noches. Bienvenidos a este espacio que Escolta, la Sociedad de Estudios Vascos, tiene aquí en Radio Vitoria. Hoy trataremos otro tema, una tertulia más, un tema que estos pasados días se ha tratado en Bilbao, es la alimentación, nutrición y salud de las poblaciones humanas. Ha sido unas jornadas de antropología y pues supongo que hoy en Radio Vitoria seguiremos tratando estos temas porque allí se habló, pero supongo que queda mucho por hablar todavía. Y para ello tenemos a tres personas que bueno, que cada una en su rama, pero todas conocen este ámbito, este mundo. Ellas son Ana Rocandio, doctora en medicina, profesora titular de nutrición de la Universidad del País Vasco, da clases de nutrición clínica y dietética. Su línea de investigación se centra en la obesidad y en patrones de comportamiento alimentarios en diferentes situaciones, niños, mayores y deficientes. Muy bien, buenas noches, Ana. Buenas noches. Vamos con Juan Antonio Rubio Ardanaz. Él es antropólogo sociocultural, se dedica a la docencia universitaria y a la investigación. Ha trabajado principalmente en el ámbito de la antropología marítima, habiendo publicado diversos libros, entre los que destaca una monografía sobre la vida y cultura pescadora de la comunidad aranzana de Santurtzi. El libro se editó en 1996. Reciente, y asimismo ha publicado una serie de artículos al respecto en distintas revistas de antropología. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y vamos con el tercer invitado de hoy, Iñaki Omobono, profesor de la UPV, del Departamento de Sociología, al igual que el resto de participantes, miembro de la sección de Antropología y Etnografía de Euskal. Su línea de investigación se centra en asociaciones y grupos sociales, fiestas y rituales públicos e identidades colectivas, en referencia al tema de la tertulia, también sobre la comensalidad. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, sin más, yo creo que ya entraremos en materia. Supongo que el tema de hoy, lo hemos dicho, la antropología de la alimentación y nutrición. Y yo os preguntaría, para empezar, ¿qué es la antropología de la alimentación? Y luego ya entraremos un poquito más al detalle, ¿no? Yo haciendo referencia a las jornadas que se han celebrado, pues bueno, se podría decir quizá que la antropología de la alimentación, pues tal y como ha sido presentada en Bilbao, abarcaría por lo menos tres aspectos: un aspecto más etnográfico, más de datos evidenciales de realidades en toda la alimentación. Luego habría un aspecto pues más etnológico, más sociológico, y luego pues habría otro terreno, otro aspecto pues más biológico, más nutricional, ¿no? Y pues en torno a estos tres aspectos ya pues habría ya que matizar, quizás aquí tú como sociólogo, antropólogo, Ana como nutricionista proveniente del campo de la medicina, pues bueno, habría que decir, quizás, empezar por ahí, que el ámbito de la alimentación es necesariamente, por su propia naturaleza, es interdisciplinar. Y que hay saberes que han llegado a él desde hace mucho tiempo, como es el caso de la medicina, en algunas de sus especialidades, sobre todo la agronomía, la biología, la economía, y que las últimas ligadas son las ciencias sociales, la antropología social o cultural. Vamos a entrar en disquisiciones: cultural los americanos, social para los demás, y la sociología. Y que desde las ciencias sociales no entramos tanto en los aspectos dietéticos o nutricionales, que también, sino sobre todo por qué se comen determinados elementos, cómo se comen, cómo se preparan, cómo se cocinan, trozos, cocido, tal, ¿no? Cuándo, dónde y con quién, es decir, con vecinos, con amigos, con la familia, en la sociedad gastronómica, en el bar, etcétera. Sí, efectivamente, el hecho de comer, pues bueno, presenta un aspecto sociológico, cultural, no se come en todos los sitios de la misma manera, no nos relacionamos en torno a la comida de la misma forma en todas partes, aunque bueno, también es cierto, yo te diría aquí, quizá la antropología cultural y demás, que bueno, nos vamos acercando un poco más a la cuestión nutricional. Nos interesamos también por ese aspecto. No podemos olvidaros de que comer es imprescindible para vivir. Así que no solo es lo que se come ni con quién se come, sino que si no comemos,
no sería posible continuar viviendo por eso de interés médico o... Hay una anécdota que contó nuestro invitado Jesús Contreras, que es que mal se publicitaría un restaurante que anuncia en su carta tantos lípidos, tantas proteínas, tantos tal, y que el menú hay que hacerlo atractivo, ¿no? Es decir, el menú tiene que pasar con unas formas de condimentar, es una cocina atractiva de calidad o tradicional, cocina vasca o cocina china o lo que fuere, ¿no? Que digo, sería un poquito más lo cualitativo, lo cuantitativo también, los regalos. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en ese aspecto, porque yo creo que en unos años no demasiado lejanos pasará ya como en Estados Unidos, que hay restaurantes en los que ya viene la composición de los platos que se han elaborado, porque los pacientes que tienen una diabetes, una tendencia a la obesidad, una hipertensión, un antecedente de cáncer, quieren saber lo que comen porque la información cada vez se pide es mayor. Por lo tanto, si lo juntamos todos, que no es así como se pensaba antes, ¿no? Los médicos todo lo que mandan es arroz blanco y merluza cocida y los nutriólogos más. No estamos reunidos con la gastronomía para nada, ¿eh? Se debe ir hacia ello. Todo junto es lo que nos va a dar la información y la capacidad de comer bien, cumpliendo todos los aspectos. Sí, por supuesto, la clave estaría ahí en ese conjunto quizás, ¿no? Yo desde luego me quedé sorprendido, bueno, la primera vez que lo vi, hace ya un par de años quizá, pues bueno, un restaurante, no voy a decir el nombre por no hacer propaganda, pero un restaurante de estos de hamburguesas de proveniencia americana, pues bueno, ver, por ejemplo, la tabla con los componentes nutricionales de la hamburguesa en cuanto a grasas, en cuanto a... En fin, o sea, aparece, aunque luego, pues bueno, no sé si lo que pone o ponen en las dichosas tablas es muy cierto o deja de serlo, ¿no? Pero por lo menos se cuida esa imagen de decir, bueno, usted nutricionalmente está comiendo estas cuestiones, cuidado con su salud, en fin, hay toda una tendencia a pesar de esto, pues bueno, este tipo de comidas rápidas y... Bueno, ya citaba a Jesús Contreras, habría que aprovechar de paso, evocando un poco, se me hace uno de los invitados, uno de los ponentes, ¿no? Bueno, vamos, catalán. Hay 3 grupos en el Estado español que están investigando en el ámbito de la antropología de la alimentación, el catalán, el sevillano, el tercero se nos pierde un poquito más, no está tan localizado territorialmente. Y yo creo que tocan todos los aspectos, es decir, que ciertamente antropólogos sociales o culturales tocan aspectos nutricionales también, bien es cierto. Sí, efectivamente. Bueno, hablando de antropología, también habría que incluir ahí el atlas famoso de etnografía del País Vasco, de Euskal Herria, de Baskonia, cuál es el título exacto, promulgado por Etniker y los grupos dedicados a la etnografía que han trabajado. Bueno, es una obra fundamental, lo comentábamos antes aquí, que se cita, ¿no? En todas partes a la hora de hablar de la alimentación del País Vasco, pues bueno. Sí, siendo modestos, habría que reconocer, yo he dicho Cataluña, Andalucía, el grupo sevillano, pues habría que reconocer que estamos un poquito a la saga, que es un campo de nosotros novedoso, que se este precedente que es muy notorio, que procede, pues bueno, de otra de los saberes sociales, de la etnografía y íntimamente vinculada, ¿no? Nuestra sección, ¿no? Que forma parte de ella, los etnógrafos. Y la obra hemos dicho, el título aproximativo siquiera, el atlas. Tiene un volumen dedicado a la alimentación, en concreto. Un volumen amplio, muy minucioso, muy etnográfico, con muchos datos sobre costumbres, sobre formas en torno al comer, cómo se come, los platos, en fin. Ese tipo de detalles que siempre interesan, ¿no? Bueno, yo sí que quería decir, como pregunta para todos, ¿esto es un país, este río o el País Vasco, en el que todo se celebra, o no solo celebraciones, pero todos se reúnen en torno a una mesa, ¿no? No sé qué hay de esto en el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Pero supongo que hay mucho, ¿no? Sí, hay mucho, porque es una parte del comportamiento social. Si comer lo hacemos por necesidad, además comer lo hacemos por placer o por necesidad de hablar con alguien y necesitamos un plato y una copa de vino delante, ¿no? Y aquí realmente todo se celebra, las alegrías y las desgracias, nos juntamos alrededor de una mesa y así se llevan como mejor. Es algo que forma parte de nuestra tradición y que además pues no se debe perder, ¿no? Porque no debemos salir solo a beber o solo a cenar, sino además a comunicarnos. Y el pueblo vasco es un pueblo que tiende a no comunicarse si no tiene un vehiculizante que suele ser la comida, no es medio, bajo mi punto de vista. Sí, sirve quizá como vehículo, ¿no? Para compartir y para afianzar lazos sociales. Quizá allí la cuestión de la comensalidad, ahí tú tendrás datos, ¿no? Respecto. Un poquito de una comensalidad obvia, la comensalidad cotidiana, quiero decir, se come en familia, se come con los amigos, se come en un comedor escolar, las cosas se van diversificando, ¿no? A medida que nuestra sociedad se hace más compleja.
Pero, digo, el comer unos mismos productos, por ejemplo, decíamos antes, ámbito rural, ¿no? El agricultor come los productos básicamente los que él mismo ha producido. Y hay algún refrán euskérico que hace gala de que lo honesto, lo honrado y el hombre que se basta a sí mismo es el que sabe producir aquello que va a comer, ¿no? Eso va a implicar en ello la propia honra del grupo doméstico, se autoabastece y tal. Por una utopía, ¿no? Que nadie sea autárquico, pero se tiene a gala y tal. Bueno, digo, que crean vínculos familiares, vínculos entre cuadrillas de amigos, ¿eh? Si esto lo haces en medio de una fiesta, y en esa fiesta, aparte de cuadrillas que comen en una romería, en una campa, o en un bar, en una fiesta urbana y tal, o en una sociedad gastronómica, articulan las sociedades gastronómicas, las múltiples cofradías de referentes religiosos, pero que básicamente se juntan un día al año para celebrar la fiesta de su patrono comiendo, pues la cosa está bastante bien. O sea, crea identidades, yo diría, pues, por no hablar de identidades grupales, de familia, de cuadrilla y tal, identidades locales, cada pueblo tiene sus productos, tiene sus costumbres, tiene sus días y tal. Identidades étnicas, hablamos de esta afición a comer del vasco y determinada cocina y tal, y más allá, pues, identidades de muchos otros tipos, ¿no? Rivalidades sociales, políticas, resumen nomás. Cambiando un poquito de vertiente, hablamos también antes de entrar en la antena, que eso hay que decir, que, bueno, la influencia que tiene la moda en el mantenimiento de la imagen y en el hecho de comer. Y no sé, yo te quería preguntar a ti, Ana, igual, ¿cómo se presenta el tema de la nutrición al respecto? A ver, lo primero que habría que separar o diferenciar son los conceptos de hambre, apetito y saciedad. Normalmente cuando pasamos delante de una pastelería sentimos un hambre, pero es un concepto erróneo, no sentimos hambre sino apetito. Entonces voy a definir lo que son los tres apartados para que sepamos que para empezar ya tenemos bastante ignorancia en este campo, esto bastante nuevo y que tenemos que desarrollarlo en los próximos años a toda la profundidad que podamos, ¿no? El hambre, y leo, se define como el deseo y necesidad acuciante de ingerir alimento. Esencialmente es energético, pero no es discriminatorio. Tengo hambre, necesito comer. Tiene un componente objetivo, que son el de las contracciones musculares, que son me duele el estómago de hambre, y un componente subjetivo, que es cuando ya se piensa, se desea y se sueña con la comida. Estoy en el monte, no tengo nada para comer y empiezo a soñar del hambre que tengo en lo que me voy a comer cuando llegue a casa. Esto sería el hambre real, que lo empleamos bastante erróneamente, ¿no? El apetito, en cambio, es el deseo para tomar un tipo de alimento en especial. Es rico en algún principio inmediato. Tengo apetito de proteínas, tengo apetito de pasteles, es decir, hidratos de carbono, tengo apetito de jamón tipo serrano, jabugo, de grasa. Eso no es ninguna necesidad fisiológica, sino es un mecanismo aprendido. Depende de la cultura, de la información que nosotros tengamos, de lo que nos hayamos ido, lo que nos haya parecido fundamental. Relacionamos alimentos con días festivos, relacionamos los langostinos o el marisco con la Navidad, las angulas, los caracoles con San Prudencio. Eso es apetito, lo otro es hambre. Y la saciedad, por supuesto, es el efecto, el polo contrario del hambre, que es la sensación de plenitud, que cuando es adecuada y no se come en exceso, que ese sería otro de nuestros problemas, se produce una gran satisfacción física y psíquica. Si comemos en demasía, entonces también empezamos a tener problemas por ya no saciedad, sino otro cuadro que no nos podemos levantar de la mesa con frecuencia porque hemos comido más de lo que necesitábamos. No nos hemos saciado, hemos pasado ese nivel que el mundo animal, por ejemplo, sí es capaz de controlar, pero nosotros no. Entonces, una vez que ya hemos separado esto, vemos que en la moda, ¿qué influye? Pues en la moda tenemos dos tipos de moda. La moda del cuerpo, la moda en cuanto a la ropa y la moda en cuanto a la gastronomía, por poner grandes bloques. En cuanto al cuerpo tendríamos que medir ya todas, ya me gustaría, pero no se produce por deseo, pues unos 70 o unos 80 para que fuéramos socialmente aceptadas. Tendríamos que pesar como las modelos, cuando en realidad esto no es así, y bajo el punto de vista médico es terriblemente peligroso todo esto que está pasando, ¿no? Y la moda de la gastronomía nos pasa igual, que luego hablaremos posteriormente sobre la influencia de las comidas rápidas o la comida basura o el tipo de elección. Con lo cual la moda influye mucho en varios campos,
Y a mí, desde el punto de vista de nutrición y desde el punto de vista médico, nos preocupa terriblemente que por esas modas haya desequilibrios que nos llevan a enfermedades. Obesidad, anorexia, bulimia, que podemos hablar más tarde si queréis. Entonces la moda tiene unas grandes repercusiones. Claro, detrás de la moda hay todo un movimiento de tipo negocio económico que mueve, pues bueno, necesidades de capital que ahí pues se generan intereses que realmente también habría en cierta forma que detectar, descubrir y analizar, ¿no? Hasta qué punto, pues bueno, son culpables entre comillas de muchos de los desastres y averías y problemas. Desde el punto de vista del cambio social, algunos especialistas que han estudiado los últimos 50 años de la dieta en el Estado español nos explican que se ha pasado de unos tiempos de posguerra, de penuria y de carestía alimentaria en el que el sinónimo, estar gordo es sinónimo de estar sano, pues hemos pasado, diciéndolo en la jerga técnica y tal, de la lipofilia, o sea, de la avidez por las grasas, a la lipofobia, es decir, todo lo que sea grasa estorba, todo lo que produzca grasa... Todo lo tenemos light, ya, hasta el pollo. Hasta el pollo que ya no es pollo. Que no es pollo y ya es light. Bueno, supongo que eso de que todo lo queremos light hay unas razones, ¿no? Porque a muchos jóvenes o mayores, personas que van al médico y el médico les dice, oye, pues esto del colesterol hay que eliminar todo tipo de grasas, todo eso existe, está ahí. O sea que, hombre, yo supongo que... Aquí tenemos un problema importante y es que la nutrición no existe en gran desarrollo en nuestro medio. En estos momentos la especialidad va unida a la endocrinología y por lo tanto no se ha desarrollado aquello que se puede desarrollar. Yo me formé en Francia porque aquí no había manera de formarse específicamente en ello, ¿no? Entonces muchas veces los consejos que se dan médicos es quitar todo por miedo a, pero no hay que quitar todo, sino que hay que aprender a enseñar a hacer dietas equilibradas, pero como eso es muy conflictivo, lo cual no quiere decir que sean hipocalóricas, que es lo light, son equilibradas para un individuo en un sitio y con una determinada actividad. Entonces como el médico no tiene esa formación, porque hoy por hoy no se da todavía, pues entonces muchas veces los consejos, incluso los de los periódicos o en programas como el que estamos, a veces la gente interpreta erróneamente lo que está escuchando, ¿no? Y piensa que hemos dicho que hay que comer todo ya del campo, porque era bueno para autoabastecerse y ser autosuficiente, y está bien, pero es mejor comprar lo que no tienes para completar la dieta que comer solo lo que tienes, ¿no? Entonces el problema son modas también, como comentabas antes, pero modas con errores como pasan en muchas cosas. Modas que en principio no son ni malas ni buenas. En principio podrían ser buenas como referente originario, quiero decir, vivimos en una sociedad individualista. Pero afortunadamente el individuo tiene grados de autonomía con respecto a las fidelidades tradicionales, a su patria, a su familia, a lo que fuere, ¿eh? Y tenemos más grados de libertad. Y nuestro primer capital social, uno de los primeros, es el cuerpo, la presentación corporal, por ahí empieza el mundo de las relaciones, y bueno, se procura cuidar, cometiendo errores y todas las cosas. No sabemos comer y barbaridades, ¿no? Pero es que no sabemos comer. Algún día esto se aprenderá en los colegios. Se aprenderá ya como se aprende en ciencias del medio natural, lo que es la proteína y el hidrato de carbono se aprenderá a comer. Y ese día se aprenderá a elegir. Lo que pasa es que ya yo veo la trampa, lo que comentabas antes, la apetencia, que igual te puede traicionar y aparecer por algún sitio, ¿no? Pero pasas por una cafetería y ves y aparecerá. Entonces, ¿cómo se controla? ¿Cómo llegas ahí a un equilibrio? Eso es quizá lo difícil, ¿no? Los azúcares van muy unidos al mundo mediterráneo, ¿no? Quiero decir, a los países árabes, a todo el sur de Europa, ya no hablamos de azúcares y de dulce. Pero los alemanes tienen una pastelería y una repostería fantástica y no son mediterráneas, ¿eh? También. Y tienen una cantidad de derivados del cerdo que no son los nuestros, unas carnes infiltradas con grasa, que bueno, si nos está haciendo apetito a todos, no hambre. Efectivamente. Vamos, en realidad depende de los países desarrollados o no desarrollados. Desde el punto de vista de nutrición, médicamente hablando, por separarlo un poco entre campos un poco más aclaratorios, ¿no? Los países desarrollados van comiendo caprichos, entre comillas, ¿no? Y entonces, bueno, podemos la carne infiltrarla y poner ya la salchicha con el bacon o panceta y el queso y luego lo metemos al microondas o el queso fresco con el dátil, ¿no? Estamos elaborando productos nuevos porque necesitamos más sofisticación. ¿Qué sucede? Que los alimentos básicos, las patatas en salsa verde, el bacalao con tomate, lo que fuere,
son alimentos que los tenemos de forma habitual, luego no los echamos de menos y buscamos otras cosas. Los países que están en vías de desarrollo buscan algo para subsistir, cubren el hambre. Entonces, la dieta mediterránea, característica de las zonas de los países de alrededor del Mediterráneo, tenían fruta, tenían verdura, tenían frutos secos, tenían pescado. Había una riqueza en alimentos que permitían prepararlo de manera sana. Eso es lo que nos da más la característica un poco de capricho. El colesterol que comentabas antes, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que antes comíamos igual lo mismo, se podía comer lo mismo, pero hacíamos ejercicio físico, había que salir al campo a labrar. No íbamos a cazar, no estoy hablando de la época en la que se cazaba el animal, estoy hablando de que había que arar y había que sembrar y recoger. Y en cambio ahora vamos al supermercado. No consumimos nada, el mayor problema es que no hacemos ejercicio físico y eso es lo que nos está desequilibrando todo. Si empezáramos todos a hacer ejercicio físico, no compulsivo de fin de semana o de partida de squash o de pádel, sino ir andando, nadar. Bueno, quizá la clave sea donde, bueno, en ese equilibrio que decía Juan Antonio, ¿no? A mí me viene a la cabeza otra idea ahora que hablamos de dietas, de lugares. La dieta mediterránea, por ejemplo, que tú acabas de citar, Ana, pues bueno, siempre se ha dicho que es buena, ¿no? El aceite es muy bueno, el colesterol es buenísimo, hay una serie de productos súper fenomenales que quizá, pues bueno, podríamos quizá etnográficamente situarlos en, pues bueno, en el marco de una cultura tradicional, o de una cultura rural, o de una cultura, pues bueno, de este tipo, ¿no? Entonces ahí yo lo que sí veo es esa contraposición, ¿no? Entre esa alimentación quizá ubicada en ese ámbito de lo tradicional, de lo más antiguo, y esa nueva alimentación que vamos generando, como has dicho hace un momentito, donde intentamos mezclar quizá por lo que decías tenía aquí de probar lo salado con lo dulce está presente en el Mediterráneo también, resulta que en el norte de Europa está también lo salado, en fin, ahí hay un sí. No, digo, como ahí entraremos enseguida, que es simplemente un pequeño inciso, ¿no? Quiero decir, hay alimentos que definen identidades, clarísimamente, definen identidades de culturas, de pueblos, de etnias, ¿no? La dieta mediterránea, sí, muy genéricamente, por encima de fronteras subculturales, entiendo que el Mediterráneo es parte de una misma cultura, en última instancia, ¿no? Esto, por encima de esas fronteras, digamos, tiene componentes básicos de la dieta, pues definitorios, no básicos, vaya, el aceite y el vino, Y en cambio, para países de este mismo ámbito, intervienen otro tipo de imponderables, por ejemplo, los religiosos. Hay tabús alimentarios. Es decir, en la parte árabe del Mediterráneo, pues bueno, es tabú la carne de cerdo. Para los cristianos, suele decir que en la España o en el Estado español tradicional, de la edad moderna o del antiguo régimen y tal, pues que la matanza, que se hace siempre en público, la que se invita ostentosamente a los vecinos, que comparten los menudos y todas estas cosas, pues que tenía precisamente como motivo el demostrar que eras cristiano viejo, nada de judío converso, ni de neo-musulmán, ni cripto-musulmán, perdón, ni nada de esto, ¿no? Son tabús religiosos, culturales, todo. Tampoco se comía carne los viernes. Pues, todos los tabús de la Iglesia Católica, ¿no? Ya en el Cuaresma todos los que tuvieran bula. O sea, que no está todo tan lejos, ¿eh? Pero la ideología religiosa también, pues bueno, corre en paralelo a ese mantenimiento quizá de cierto estilo de vida que se está intentando implantar, mantener frente a otros estilos como puede ser, pues bueno, ese enemigo supuestamente entre comillas, como puede ser el judío, y luego enemigo también potencialmente desde el punto de vista de, pues bueno, de su poderío en cuanto a riqueza, quizá, pues, pecuniaria, no sé. Igual también hay que buscar esa clave, ¿no? Decir, bueno, esos tabús en torno a la alimentación no están porque sí son pura y mera costumbre, sino que hay también una relación quizá más profunda en cuanto a mantenimiento y reproducción de, pues bueno, de un grupo social en concreto, ¿no? En el fondo, digo ya como reflexión. Quizá también añadir. Bueno, en el Ramadán ya sabéis que no se puede comer de día, pero de noche se puede comer todo lo que quieran. Y están libres de semejante precepto las mujeres embarazadas y en fase menstrual. Es para ahorrar energía. O sea, que si todo tiene unas bases que a veces se han extrapolado exageradamente, pero que realmente hay ahí, se va mezclando todos los campos para proteger desde la biología hasta el complemento final. Todo. Bueno, el hecho de comer, sus aspectos sociales, como vamos a ver un poquito más adelante, la comida como algo más que una actividad física, influencia en el entorno cultural, aspectos diferenciales según culturas y grupos humanos. Antes comentábamos que la edad siempre influye,
a la hora de comer. La edad, la clase social, el sexo, de la edad, pues es algo que sabemos todos muy bien, ¿no? Quiero decir, los jóvenes están en ese estilo de comida rápida, hamburguesa, pizza, patatas fritas, bebidas edulcorantes y gasificadas. Y también aquí, digo, tiene sus aspectos nutricionalmente pues deplorables. Y por otra parte yo entiendo que también tiene su contrapunto, que a mí no me gusta, es estilo alimentario, ni para mí ni para mi hijo, y no dejo de reconocer que tiene también su contrapunto positivo, que es que, digamos, la familia estaba nucleada en torno al patriarca, ¿no? Cuando él se sentaba a la mesa, se sentaba toda la familia, hacía ostentación de su autoridad, ocupando la cabecera de la mesa y todas estas cosas. ¿Qué es lo que permite este estilo de alimentación a muchos jóvenes de microondas y tal? Pues que se liberen de la autoridad materna, de las obligaciones familiares, que se dan sus propias comidas, que se muevan más fluidamente, ¿no? Pues en todo hay aspectos, ¿no? Positivos y negativos, ¿no? Yo creo que ya desde mi punto de vista, además hay cambios fisiológicos, ¿no? Desde la infancia hasta el anciano, no vamos a marcar qué edad porque como es tan difícil definir cuándo alguien es un anciano, porque no el hecho de que se jubile quiere decir que sea un anciano, depende de la evolución biológica de cada uno, no solo cronológica. Hay cambios fisiológicos en el sabor, en la apetencia, en el volumen de hambre, en la intensidad, y estos son cambios reales mediados por el sistema nervioso central, el autonómico, por el aparato gastrointestinal, por todos esos, no podríamos comer ninguno con la edad de los que estamos aquí, lo que come un chico de 14 años que juega fútbol y tú sí crees que le va a hacer daño ya, y sigue, y luego, después de haber comido todo esto, le entra el apetito y dice, oh, chocolate, y se come la tableta además. Y no solamente no podemos comérnoslo, sino que además no le hace daño. Le sienta fenomenal y tú te saltas un poco un día unos pimientitos verdes y te está toda la noche ahí repitiendo los pimientos como si te hubieras comido, bueno, 2 docenas. Pero la edad influye mucho porque, por ejemplo, fisiológicamente está demostrado que los sabores y las apetencias por los dulces son mayores en la edad más temprana y a medida que vamos evolucionando se va cambiando hacia el gusto por lo salado. Es típico que las personas, a un niño se le ofrece una pasta o un caramelo y unas aceitunas y tira hacia la pasta o el caramelo o el pastel. A un adulto de cualquier edad se le ofrece lo mismo y es más fácil que vaya hacia la almendra o la aceituna porque es salado. Pero esto fisiológicamente está demostrado. Y luego va cambiando el tipo de comida. Por ejemplo, los niños odian el pescado, primero porque te dan espinas, pero además porque a priori, aunque se les obligue, no les apetece mucho. Y cuando se van haciendo más mayores va gustando el pescado. Primero el azul porque es de sabor fuerte, pero va entrando el blanco y terminan comiendo la comida tradicional de la que hablábamos antes. Y yo se dejo comer a mis hijos comida rápida, y es más, lo que hago para unarme con ellos, ya que no puedo sentarme a la cabecera de la mesa, es sentarme en la mesa redonda a la vez y comernos todos la comida rápida, pero solo de vez en cuando. Eso es, únete a él. Esto, un poco en relación con lo que antes comentábamos, tocando el tema religioso, pero por ahí otras variables, desde luego. No habría que decir que hay algunos grupos religiosos con fuertes tabús alimentarios, no sé, los musulmanes ya, ¿no? Los característicos serían los judíos, y que el estilo de vida del judío laico, secularizado por lo menos, pues en alguna medida han abandonado los preceptos y las prácticas religiosas y le sigue distinguiendo, aparte del resto en familia y todas estas cosas, en París, en Londres o en Lisboa, se sigue definiendo qué es lo que comen y cómo lo comen. Entonces, fuertes tabús que impiden, pues yo que sé, que se mezcle la carne con la leche, y que si, por ejemplo, en una olla ha pasado algún alimento que es tabú o contaminante, pues eso va a la basura en directo. Es decir, cuando hay una doméstica que no practica la misma religión y mete la pata, pues van los utensilios a la basura, así de claro, ¿no? Tienen varias tuberterías, creo, ¿no, Iñaki? Exactamente. Y el cuchillo de matar es distinto que el de... Claro, por supuesto que el de... Sí. Uno de los alumnos de las jornadas de Oso y Cascuncha ha estudiado la comunidad musulmana, precisamente en Vitoria, ¿no? Bueno, en Vitoria recién está haciendo lo mismo que en Granada, pero la Vitoria está estudiada, ¿no? Recientemente estudiada. Bueno, entonces nos cuenta cómo ellos comen carne fundamentalmente de cabrito,
y lo matan al estilo preceptivo, derramando la primera sangre y tal, y como no se fían del carnicero habitual, van a cualquier aldea de los alrededores de Vitoria, de Avellaneda, compran el cabrito y lo sacrifican ellos mismos. En Bilbao, en Zorroza, en el matadero municipal, ya hay judíos matando con su tradición, para la población judía de Vizcaya, ¿no lo sabíais? ¿No? Os acabo de sorprender, ¿eh? No. Sí. Interesante. Veis que allí cuando tengáis un ratito Además, nuestra cultura no llega tanto, ¿no? Esas cosas, o a mí se me ha olvidado, pero no creo que nuestra cultura llegue a tanto. Nosotros no tenemos esas cosas. No, nosotros nos queda lo de la carne y el pescado nada más, de cuaresma y esto, y las bulas y ya... Sí, hombre, sí nos ha quedado lo que decía Iñaki antes, ¿no? La matanza del cerdo, por ejemplo, ha sido un rito fundamental en el sentido del caserío. O sea que se sigue manteniendo, sí, efectivamente. También el ámbito pesquero. Mantenemos las angulas, cueste lo que cueste, o los caracoles, aunque no llueva. Hay una especie, yo creo, de identificación. De la temporada, sí. Exactamente. No vamos a mirarnos el ombligo, quiero decir que no es específicamente nuestro, pero en la sociedad rural y tradicional vasca, cualquier trabajo colectivo, llámese Ausolán, llámese veredas, como se dice en la parte de Álava, o llamémoslo como queramos, cada zona tiene un nombre, cualquier trabajo colectivo para la comunidad vecinal o para otro vecino, un trabajo en contraprestación, empezaba o acababa, a veces las dos cosas, empezaba por un comer y beber a veces un poquito abundante. Los solanes de la Sacana, de la Barranca en Navarra, se liba abundantemente y acaba en medio de una alegría notoria la cosa, ¿no? Quiero decir, que pasa por esta concelebración cotidiana, ¿no? Sí. De hecho, si mirásemos en nuestra propia cultura, yo creo que encontraríamos en el buen sentido de la palabra esas rarezas que los judíos lo hacen, nosotros también hacemos cantidad de cosas realmente, pues bueno, pues desde esa rareza, ¿no? Entre comillas, que realmente nos identifica y nos da ese contenido cultural en cierta forma, ¿no? Que tiene un significado, pues bueno, quizás sociológico y... Aunque algunos digan lo contrario, que la nuestra es una sociedad referente matriarcalista, eso quedaría entre simbólico o mítico, pero es una sociedad fuertemente androcéntrica, fuertemente masculina. Pues bueno, pues existen tabús de otro tipo, es decir, que en el Santa Santorum de las sociedades gastronómicas, pues la mujer no entra, o sea, no puede cocinar, sí puede comer, pero no puede cocinar. Eso iba a comentar, que no utilizamos cuberterías diferentes según qué tipo de carne tengamos, pero tenemos unas, entre comillas, manías muy marcadas, Además, todo el mundo cocina bien, pero los cocineros auténticos tienen que ser varones. Evidentemente reivindico que eso no es así. Pero esto socialmente se considera así, y una escuela de hostelería que no esté dirigida por un cocinero, probablemente tenga muy pocas posibilidades de éxito. Se puede tener el bar a la esquina y todo el mundo ponerse ciego a pinchos, que los hace la mujer, pero no se le ve. La mujer no se le ve, está en la cocina. Entonces sí que tenemos muchas manías que habría que desmenuzar interesantemente. Hablando de la mujer, a mí se me ocurre, un hecho bastante paradójico en la sociedad contemporánea, ¿no? Que si la mujer quiere hacer al trabajo fuera del hogar y todas estas cosas. Entonces, cuando haces trabajo de campo en la sociedad rural, te encuentras con que las amas de casa, claro, está amas de casa y de cierta edad, el día grande es aquel del día festivo, será los carnavales de Lanz, por ejemplo, hablo de un ejemplo concreto, ¿no? O la fiesta del tipo que sea, desde Navidades hasta la fiesta patronal y tal. Es el día más grande para el ama de casa porque ocupa como el centro, ¿no? Simbólico y real de la familia. Todo gira en torno a su vida, ¿no? Quiero decir, los varones están celebrando fiesta afuera, en cuadrilla, bebiendo de casa en casa, las buscas, haciendo acuestación y tal, y bebiendo y tal, ¿no? Pero un poquito el centro, en otros escenarios, es la mujer. Y el ama de casa se siente muy satisfecha. O sea, la mujer que trabaja fuera no imagina para nada, ¿no? O sea, no, lo llevamos peor, sí. Lo llevamos peor, esa adjudicación de papel. Y bueno, ¿qué creéis o qué opináis sobre las diferencias en el ámbito de la comida, nutrición entre el ámbito urbano e industrial y los ámbitos rurales? Antes hablábamos también de esto. Siempre se ha dicho que el producto del campo es mejor, ¿no? Que tiene más sabor, más calidad, más... Tú quizá no estés muy de acuerdo, ¿no? En el sentido... No, desgraciadamente lo que hemos ido estudiando no nos da, desde el punto de vista nutricional, la composición, aquello que tiene como nutrientes, que son lo que el organismo utiliza, pues no nos da muchas diferencias. Lo que sí nos da es el carácter sensorial, organoléptico.
es como comparar una gula con una angula. Pues recordamos un poco con nostalgia cómo eran las angulas, casi ya las recordamos como el besugo, que ya nos venden otras cosas por besugo que no son, pero cómo rompe la columna vertebral, eso no lo puede conseguir la gula. Y eso sí es lo que pasa con el tomate o la pera o las manzanas que podemos tener en el medio rural. Además hay un estímulo para el apetito que es el olfato. Y entonces si tenemos un manzano que huele fenomenal, vamos viendo y deseando esas manzanas cuando están en su punto. Cuando vamos a la tienda de ultramarinos o al supermercado, como está todo junto, se produce tal mezcla de olores que realmente vamos perdiendo sensibilidad. Entonces no solamente es lo que no tenemos, sino además lo que vamos perdiendo en nuestro medio. Creo que se marca más el tema de que comamos más o menos parecido, porque ahora el transporte es fácil y el poder... Sí, yo lo que decía antes, decía un poco así nostálgicamente, pues bueno, que es como una pena esa pérdida de esa capacidad de distinguir sabores, de apreciarlos, de esa antropología quizá del sabor o del olor, que se podría ahí, pues bueno, matizar y se podría entrar, ¿no? Como culturalmente, pues bueno, somos capaces de distinguir un tomate, pues que sé yo, antiguamente en Bilbao, por ejemplo, ¿no? Los tomates de Deusto que hemos oído todos, yo no los he conocido, pero bueno, los hemos oído, han existido, pero bueno, comes un tomate, por ejemplo, de una huerta en concreto, lo diferencias con un tomate comprado en un supermercado, por ejemplo, y bueno, hay diferencia, ¿no? Hay una diferencia... Sí, el tratamiento, la huerta familiar, el producto de esa huerta familiar tiene que ser distinto. Sí, y luego ya ha ido un peligro todavía mayor, ¿no? En el sentido, pues bueno, pues estos productos ahora ya genéticamente preparados, donde se está perdiendo también esa gran riqueza, por ejemplo, en el caso de la manzana, en el País Vasco, País Vasco, Cantabria, en la zona atlántica de la península ibérica, esa gran riqueza de variedad de manzana, por ejemplo, simplemente que está desaparecida, vamos, muchas de ellas ya desaparecidas, ¿no? Es un tipo de manzana que ya no es posible comer, ha desaparecido pues esa tendencia a uniformidad de sabores, de comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se pierde, ¿no? El caso de la alubia, pues es otro caso, ¿no? Aunque ahí creo que se ha trabajado bastante últimamente para recuperar el label, desde la disculpa del label de calidad, pues bueno, reunir por lo menos las variedades en torno a Guernica, Tolosa. Un apunte, o sea, de los dos ámbitos comparando, ¿no? Digo, no quiero lo que habéis dicho. Digo, había un apunte sin datos cuantitativos a la vista de que las diferencias entre el mundo rural y el urbano son cada vez menores. Quizás en el mundo rural haya una mayor aversión, un mayor rechazo hacia los productos preparados, pero yo creo que la diferencia real es que el frigorífico del casero, del baserritarra, es muy grande y que en vez de comprar un kilo de carne como tú, pues compran 50. En algunos pueblos se compran muy pequeñitos, en Jaén Coleada, en Vizcaya, pues matan una res y la dividen entre las 15 familias. O entre dos. Carne para todo el año, pero la misma, bueno, la matan ellos, esa es la diferencia, ¿no? Pero la misma la puedes adquirir en cualquier gran superficie, ¿no? Y luego, pues quizás, pues algunas tradiciones... La posibilidad de acceder a la comida rápida, ¿no? En el medio rural no es fácil. Claro. No tiene... Es quizá más difícil, claro. Sí. Hombre, hay cierta tendencia. Yo también, por ejemplo, esto que comentáis ahora me viene a la cabeza. En Montreal, por ejemplo, yo hice un estudio ante la comunidad gallega de Montreal, que es muy minoritaria, muy pequeñita, en su época hace ya muchos años, bastantes años, y bueno, había esa tendencia, por ejemplo, a comprar pues qué sé yo, media vaca o medio cerdo, a trocearlo, a repartirlo entre los vecinos, generalmente también gallegos, y bueno, y en cierta forma crear esa cohesión en torno a ese alimento y conservarlo, o sea, comer un poco a su estilo tradicional. La red social de nuestros inmigrantes gallegos es absolutamente cerrada, o sea, muy abierta a los niveles, culturalmente son uno de los grupos inmigrantes que más patente hacen su deseo de integrarse en la sociedad vasca, y por otra parte, en la vida cotidiana pues es muy cerrada, es decir, siempre llaman a un albañil gallego, a un fontanero gallego, y comen productos gallegos, es decir, queso, vino, todo en sus tiendas, Pues lo que quiero decir, digo, que hay aspectos paradójicos y tal. Yo estaba hablando ahora mismo pues, de Basauri, de Baracaldo, de poblaciones donde hay comunidades gallegas desde hace 100 años ya, ¿no? Bueno, esto en el que no, contra lo que queremos, y paradójicamente no siempre se come lo que produce, o no siempre hay apetito por lo que produce la propia tierra, o el propio ámbito, me explico. Entre los arranzales, los pescadores de Bermeja y tal, pues se da un lujo comer carne, en su aspecto más pobre, menos apetitoso, carne guisada con patatas y tal, pero era un verdadero día de fiesta. O sea, lo comían en sus grandes festividades, ¿no? Y como era un tiempo de carestía alimentaria, pues procuraban llevarse a los hijos para que por un día al año pues, comiesen un poquito caliente.
y pues nos desviaríamos mucho si empezamos a hablar de las penurias, veníamos hablando por el camino, de cómo ha cambiado el mundo pescador, es un mundo duro, bueno, ha sido, bueno, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo muy duro, ¿no? Pero bueno, nuestros viejos nos cuentan en esos momentos que tenía aquí de hambre, y bueno, ahí se puede constatar, incluso documentalmente, pues por ejemplo en Santurce yo, pues constaté una ayuda de la Diputación en los años, me parece que 20, todavía se guardan algunos documentos donde constan esas ayudas de la Diputación a la comunidad pescadora de Santurce, porque están pasando por momentos donde no hay sardina, por ejemplo, no se está pescando nada, y el pescador está pasando auténtica hambre, realmente. Sin embargo, luego todo esto, bueno, se opone, ¿no? Pues bueno, un desprecio hacia el pescado que comenta la señora aquí, por ejemplo, frente a esa apreciación que hay actualmente, ¿no? Por ejemplo, del pescado fresco, está valorado, pues bueno, un salmón que apetece, es caro, en fin, es también incluso prestigio, poder comer cierto tipo de pescado. Volvemos a las modas que comentábamos antes, que pasó a comer mucha proteína, ahora si no comes mucha proteína no comes bien. Problemas del colesterol del principio, de las enfermedades o lo que fuere. ¿Y qué pasa? Que es que antes solo había patatas, no había guisantes y lo que se producía en el propio campo, entonces no había proteína porque había un cerdo para todo el año, y con eso es con lo que había que comer para los días grandes. No solamente enseñar al vecino, sino que además al vecino se le daba si te ayudaba, si ya no ayudaba se le daba menos. Claro, el que tiene de todo pues normalmente no tiene ese problema. Yo quería terminar, quería terminar en este apartado con una anotación que me parece importante. Bueno, una de las cosas del cambio del sabor de los productos rurales es por la utilización de pesticidas, aditivos, etcétera, etcétera, que es una de las cosas que hacen rechazarlo más. Desde el punto de vista científico es interesante porque aumentan las cosechas y hace que haya más poder adquisitivo y por lo tanto la gente pueda comerlo. Y quiero terminar, que es el apunte al que iba, que el problema de los alimentos orgánicos es que son terriblemente caros. Entonces, cuando a mí la gente me pregunta, yo puedo comerme, ¿te parece bien que me tomo un kiwi producido al lado de Guernica? Me parece fantástico si tienes dinero, en lugar de que, como me parece fenomenal que te bebas un buen Rioja, en lugar de beberte uno de poteo de guerra, ¿no? Yo prefiero que se tome la fruta y que se tome la verdura, que no se sustituya por no tener. Entonces, eso es muy caro y eso es muy importante porque estamos en un mercado en el que nos están vendiendo hasta las ideas. La cuestión del beber también me parece una cuestión, por ejemplo, el Rioja, me parece muy interesante. Por ejemplo, una cosa que se constata aquí en Vitoria, en Bilbao también se constata, cómo bebe, por ejemplo, la gente joven actualmente, yo que sé, con la época quizá del chiquiteo, del poteo, el chiquiteo ya no decíamos, ¿no? Nosotros, pero bueno, el poteo, el turito, tal, ¿no? Cómo ahora la gente joven, por ejemplo, en torno a los 14, 16 años, pues bueno, bebe en la calle, se coge su cogorcita los fines de semana, o sea, cómo hay también un estilo ahí en los estilos de vida al respecto, el fin de semana, se ve actualmente cómo bebíamos nosotros, cómo bebían nuestros padres. A mi padre, por ejemplo, pues bueno, beber una Coca-Cola era algo excepcional, por ejemplo, ¿no? Fin de semana y la noche, los hijos de la noche, nosotros somos hijos del atardecer o del día. Sí, como también culturalmente estamos configurando otras maneras, otras formas que, bueno, responden a algo que habría también que constatar, Están buscando su propia identidad, yo creo. O sea, que decir que todos hemos protestado. Bueno, cuando eres adolescente es muy frecuente que las personas en casa se vuelvan de repente vegetarianos. O sea, simplemente porque a todos les encanta la carne, pues no vegetariano. Y si no, incluso macrobióticos. Está claro, no tengo que volver aquí yo que me diferencie de todo lo que es el núcleo familiar, porque es lo que me identifica y me hace sentirme como persona, ¿no? Yo creo que es un comportamiento de autoidentidad y que todos lo hemos hecho, ¿no? Había dos pequeños apuntes, un simple dato. Bueno, hemos hablado aquí del cerdo como componente básico de la dieta. Habría que decir que tanto en la dieta vasca como en la dieta europea, de la Europa cristiana, por lo menos, era el único elemento cárnico que se consumía en el mundo rural. Cualquier otro, se producía leche o carne de buey o de ternero tal, era un excedente para el mercado. Que se basolitarla no comía otra carne que no fuese esta. Y tenía que procurar que le durase todo el año, ¿no? Y luego, otro apunte sería, hemos dicho, pescado elemento de valor. Pues bueno, ese elemento nuevamente revaluado. Revalorizado en el mundo pescador. Tanto es así que en todas las festividades de noviembre, diciembre, todos comen salística, es decir, no se hace otra cosa que comer esos días, ¿no? Bueno, pues el elemento más apreciado es el besugo.
y ves a contarle a un berniano o a un mundacarra que el pescado no es el mejor de su pueblo, que es este elemento distintivo de ellos, o sea, de todo el pueblo, no solo de los pescadores, ¿no? No sé, en Santurce es algo parecido. Pues sí, esta tendencia, ¿no? Lo que, por lo menos a nivel de los vascos pequeños, pues bueno, lo que pesca el propio vasco, que luego tiene su clientela, pues bueno, es el pescado más apreciado, más especialmente, y que luego, pues bueno, en momentos de celebración se trata de consumir preferencialmente, ¿no? Oye, resérvame para mañana, si es posible, igual mañana, esa noche no se pesca, ¿no? Pero resérvame para mañana, pues, un par de kilitos de salmonetes, por ejemplo. O sea, hay esa tendencia, a esa identificación, ¿no? Entre la festividad de un día que hay que señalar, que hay que celebrar, quizá, pues bueno, en torno a las fiestas, como dice Iñaki, o en torno a un aniversario, un cumpleaños o un acontecimiento, ¿no? Como, pues bueno, ese acontecimiento aparece señalado con ese consumo, ¿no? Concreto. Sí, pues. Bueno, antes de consumir los minutos también, una pregunta a los tres, a ver si existe la comida tradicional. Es una pregunta. Sí, no. Bueno, habría que ver qué es tradición en un principio, ¿no? ¿Qué entendemos por tradición y qué es tradicional? Desde todas las ciencias sociales, empezando por la historia, acabando con la antropología, pues desde hace, pues tampoco no mucho, ¿verdad? Pero 20 y tantos años sabemos que las tradiciones se inventan y son fruto de invenciones a veces muy recientes, ¿no? Y muy cambiantes. Pero sí que hay unos referentes tradicionales en cada cocina. Cuando hablamos de hincha o salsa o estas historias en Navidades o tal, pues si leemos ya trabajos publicados en 1803 y tal, pues ciertamente se consumía, ¿no? Y son otros componentes de la dieta navideña, pues también quiere decir que hay unas constantes, ¿no? Y un poco lo que comentábamos antes, a micrófono cerrado, ¿no? Pues que, y entramos ya en el tema de la globalización todos, ¿no? Esto se te parece. Sí. Digo, pues que en un mundo, pues, si nos queda algo de tiempo, lo comentamos, en el que se va globalizando todo, hasta los estilos alimentarios, pues paradójicamente también, o sea, dialécticamente, o sea, a medida que se globaliza, se uniformiza y tal, pues por otra parte resurgen los particularismos, y ahí tenemos pues la comida de sidrería, la nueva cocina vasca, es decir, los ingredientes tradicionales preparados al estilo del país, y luego dentro de esto de cada territorio histórico, de cada provincia, y al mismo tiempo que todos consumimos comida rápida, comida china, comida mexicana o más bien árabe, y todo este tipo. Sí, yo también diría, Iñaki, yo diría pues que sí hay una comida tradicional que realmente pues sí la hay, aunque bueno, pues partiendo del supuesto de que la cultura tradicional o las tradiciones pues bueno, las recreemos, las reinventemos, etcétera, pero bueno, sí existe, y además es importante su existencia y su constatación porque sirve como referencia social, yo creo. Y luego, pues bueno, esto es interesante verlo también en nuestra sociedad moderna, como, por ejemplo, pues no se come igual. El fin de semana se come de forma distinta a como se come, por lo menos, pues yo que sé, en las ciudades, ¿no? A como se come diariamente. Tú te comes tu menú, te comes tu comida rápida, y el fin de semana ya te relajas un poquito más y recurres a esa comida tradicional, entre comillas, a esa comida que tú sabes elaborar, pues bueno, porque has aprendido con tu madre o porque has aprendido, pues quizás siguiendo la receta. Pues quizás sí, ¿eh? Ahora, yo creo que sí tendría un referente igual incluso más lejano, ¿eh? Es decir, hay ciertos productos que son típicos, que son tradicionales, que son apreciados, que son valorados, que son, en cierta forma, utilizados, ¿no? Para construir ese referente, pues quizá identitario, quizá de clase, quizá de grupo, quizá de vecindad, quizá de... yo creo que... Yo comentaría a pie de esto, pero un poco diferente, tal vez la restauración como concepto global de la restauración y de los restauradores. En restauración dividimos en tres apartados: tradicional, social y comercial. Y tal vez nos uniera un poco más lo que estaban comentando mis compañeros, ¿no? En la tradicional entra desde el bar, donde te tomas el pincho debajo, al restaurante más exquisito. Entra la comida tradicional de la mamá, hasta el plato exótico que vamos a ir preparando porque es nueva cocina que nos gusta inventar con la tecnología. Eso entraría en la tradicional, fuera sencilla o fuera muy compleja, muy exótica o muy elaborada. Puede ser nuestra, puede ser tradicional de la India, o puede ser tradicional mexicana. La comercial es la que sufrimos en los aviones, etcétera, etcétera, o en los caterings, en fin, a bajo costo. Y la social es aquella que sufrimos de lunes a viernes en el colegio, en el trabajo, en la universidad, o en donde fuere abajo porque está un menú, pero ya con no interés lucrativo. Entonces, yo creo que esto es más interesante de dividir porque el tradicional es el concepto de que hemos recuperado
de culturas anteriores, aunque vayamos aportando novedades, nueva cocina vasca, por ejemplo, y en cambio sí que es muy claro el social y el comercial, que es que comemos lo que podemos para quitar el hambre, no el apetito, la tradicional o el apetito, y esta otra iría a quitarnos el hambre para hasta el sábado y el domingo que volvemos a la tradicional. Lo llamamos a la rápida. Sí, lo que pasa es que también hay una tendencia quizá a formatizar un poco. Yo, por ejemplo, preferiría comerme un menú elaborado al estilo, pues bueno, pongamos tradicional, con sus 2 o 3 platos, que comerme una. Entonces, pues bueno, quizá ahí también desde el punto de vista comercial, pues bueno, hay una intención, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, estos bares se mantienen, presentan estos menús más cercanos a lo tradicional, aunque eso se distinguiría en cierta forma con esa cocina ya más relajada del fin de semana de... Los restauradores están muy preocupados por la nutrición y por la gastronomía, cosa que nos viene fantásticamente bien para que podamos ir comiendo por lo menos en nuestro medio bien. Bueno, no quedan más 2 minutos, igual vamos a modo de conclusión, no sé si queréis apuntar algo. No, como un ejemplo local de qué sería una festividad, sino un referente culinario tradicional, pues que sería la romería San Prudencio, sino Tortilla, Perrechicos y el Buen de la Rioja, ¿no? Bueno, y habría que decir un poquito, pues que si la cocina es uno de los escenarios donde la globalización se hace patente, la internacionalización de la economía y de los estilos de vida, también es paradójicamente no, quiero decir, es su contrario. El lugar donde la conciencia de la propia identidad y la defensa de ella pues se manifiesta igualmente en distintos tiempos dentro de la semana, del año, ¿no? Pues bueno, sí, pues yo decía simplemente la conciencia que vamos tomando de la importancia que tiene la alimentación, ¿no? Desde el punto de vista tanto pues, bueno, de lo cultural, pues bueno, ese elemento de vinculación que nos sirve para tal, ¿no? O sea, desde el punto de vista, pues, lo que decía al principio, ¿no? Cultural, etnográfico, etcétera, luego sociológico y también, pues, bueno, nutricional. Y de salud. Y de salud, por supuesto. Que es donde finalmente revierte. Es un tema muy importante, Todavía la duda es entre el hambre y el apetito. Todavía no te ha quedado claro. Sí, porque además dicen con un apetito... Pero lo dice mal. A mí me parece el hambre. Tienes hambre objetivo y subjetivo. Pues bueno, llegamos al final del programa. Gracias a los tres por haber estado aquí y hasta la próxima. Pues gracias a ti. Buenas noches a los oyentes.